Pasaron varios candidatos en el programa de hoy, a concejales por la ciudad de La Plata, también a diputados por la provincia de Buenos Aires. Y ahora en este último bloque vamos a tratar de analizar lo que se vota, cuáles son las perspectivas, cuáles son las expectativas que hay de cara al domingo 27 de octubre. Estamos en compañía de Gustavo González y Marcelo Miró, consultores políticos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, hola, ¿cómo te vas, Sandra? Bueno, que esta enfermedad de la presidenta provocó un cambio, algo que no se esperaba, algo que puede favorecer al Frente para la Victoria, o no implica nada. Yo creo que la resultante, en términos electorales del 27 de octubre, Sí. tiende a ser cero, porque quien asume las funciones, vicepresidente Vudú, es el político con peor imagen en actividad actualmente, ¿no? Entonces, y sí le trajo a ella una simpatía de la gente y subió la imagen de Cristina, pero no es candidata y no puede salir a apoyar al candidato del Frente para la Victoria. Ya empieza la veda. ¿Qué fue como una solidaridad, podríamos decir, de la gente con Cristina para que aumente esa imagen? Pero yo creo que la gente, cuando aparece este tipo de cosas, recordemos nosotros que Argentina ha tenido del 83 para acá, momentos trágicos de presidentes. Sí. ¿Sí? El accidente de Menem Jr., ¿sí? Y la muerte de Néstor Kirchner. Se dio también la muerte de Raúl Alfonsín antes de elecciones. Y el accidente también. de Alfonsín fue más importante todavía, claro, en términos políticos. Sí. Entonces, me parece que hay una empatía de la gente, ¿no? Que termina habiendo una empatía. Ahora, hubo algunos que tuvieron efecto electoral. Sí. La muerte de Néstor Kirchner, la muerte de Raúl Alfonsín, Marcelo decía, el accidente de Alfonsín, el tema de la muerte del hijo de Menem. Me parece que en este caso no. En este caso hay un accidente, hay mucha preocupación. La verdad que también, recién estábamos hablando, también sorprende un poco que no se sepa fecha cierta de la vuelta de la presidenta, ¿no? A la primera legislatura. Uno ve que el oficialismo está moviendo piezas, eso también es sorpresivo, pero en términos del 27 de octubre, el Frente para la Victoria no va a tener un resultado electoral mejor por la operación que ha tenido la presidenta. Estas piezas de las que hiciste mención tienen que ver con, la jefa. ¿No puede? Tratamos de acomodarnos lo más rápido que podamos porque faltan 5 días, en este caso, ¿no? Sí, para mí tiene que ver con que, lo que uno también puede decir es que claramente del Frente para la Victoria, la figura más fuerte que salió fue Scioli. Sí. Si ustedes se acuerdan, la imagen es que la imagen de la salida de la Casa Rosada, después de la operación del primer acto de Vudú, ¿no? Era Vudú en el medio, era Scioli y el jefe de gabinete Val Medina. Sí. Entonces, esa imagen fue muy fuerte. Si ustedes se acuerdan, quien primero del gobierno salió a decir que la operación había sido exitosa fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, yo lo que creo es que lo que está haciendo el círculo más íntimo de la Casa Rosada es tratar de que Scioli no sea el heredero natural de acá, del 2015. Entonces, de alguna forma se van a mover algunas fichas, que es lo que se está comentando, Julián Domínguez, Uribarri, como posible jefe de gabinete. Me parece que el kirchnerismo, para que hoy no sea Scioli el heredero del 2015 como el candidato de Frente para la Victoria, va a mover algunas fichas como para tener aire en términos políticos, ¿no? Marcelo, ¿y hay un mayor crecimiento de masa? No, me parece que hubo un efecto importante, ni bien terminaron las elecciones, Sí. las PASO, y bueno, hay Massa tuvo un crecimiento importante porque generó una expectativa positiva en algunos sectores que no esperaban que él pudiera ganar, y un retroceso de la intención de voto del gobierno, producto de que, bueno, a alguna gente no le gusta decir que perdió, pero las cosas vuelven a normalizarse y lo más probable es que las elecciones sean bastante parecidas a las PASO, con alguna diferencia a favor de Massa, pero tampoco tan significativa como parecía posterior a las elecciones, que hablaban de 15 puntos. A mí me parece que digamos, va a haber una diferencia mayor, pero no va a ser mucho más significativa. ¿Y cómo ves el oficialismo? Yo primero quería hacer una acotación. Yo creo que el público en general es racional. Digamos, la gente
adopta actitudes racionales, más allá de que estas circunstancias, como decía Gustavo, generan una empatía y una onda afectiva. La presidenta tuvo un accidente de salud y obviamente la gente lo siente y no le gusta que sucedan esas cosas. Pero no me parece a mí que eso genere una corriente electoral. Creo que ni en ese momento ni nunca. Yo hace poco escribí una nota bastante polémica con relación a algunas actitudes que han tenido los dirigentes, para mí de carácter lamentable, porque subestiman a la opinión pública. Recuerdo dos en esta campaña: la enfermedad de Insaurralde y la campaña de la silla de ruedas de Gabriela Michetti, que me pareció lamentable directamente, y una subestimación a la opinión pública. Es decir, la opinión pública no vota por esas cosas. Y por otra parte, vota por los golpes bajos, justamente. Exactamente, son golpes bajos que buscan sensibilizar a la opinión pública. Gabriela Michetti sin ninguna necesidad, porque digamos, me parece que ella está bien en el proceso electoral y ha ganado muchas elecciones sin tener que apelar a esas circunstancias, ¿no? Y entonces, cuando escuché la propaganda en la radio me llamó la atención. Digo, bueno, qué mal gusto, qué desastre los asesores y qué desastre ella, qué falta de criterio y de carácter para decir no voy a hacer campaña con esto. Eso me pareció muy malo y me parece a mí que esas cosas hablan mal de los políticos, porque pretenden los políticos que la opinión pública vote por los problemas de ellos y no por los problemas de la gente. Claro. Y la gente no se va a descentrar de sus propios problemas. Es decir, yo no voy a votar por los problemas que tengan los dirigentes, voy a votar cualquiera que se ponga, piense uno, cuando uno debería pensar que los demás van a votar como va a votar uno. No es la misma opción, claro, pero sí por los mismos intereses, los personales, las de la familia, los de la comunidad. Y a mí me parece que las personas votan por esas cosas. Y esas cosas, independientemente de lo que le pasa a los dirigentes, no cambian la opinión pública, ¿no? Yo, por ejemplo, el ejemplo más rotundo creo que es la muerte de Néstor Kirchner. Yo creo que la muerte de Néstor Kirchner generó una adhesión a la soledad que generó que demostró la presidenta en ese momento, pero la economía venía con una gran reactivación. El kirchnerismo había recuperado la iniciativa política y legislativa en ese momento de manera impresionante y la oposición fue uno de los grandes fiascos, de los más importantes de la recuperación de la democracia. Esos tres elementos fueron mucho más importantes que los de Néstor Kirchner. Lo que pasa es que siempre para la explicación de la industria del entretenimiento es mucho más interesante ese factor que los otros, cuando yo creo que los otros fueron mucho más determinantes. A mí me parece que en este caso también la elección no está cambiando. Lo que sí yo creo es que pasan dos cosas. Primero, que hay algún sector de la opinión pública que votó, por ejemplo, por de Narváez y tenía las mismas motivaciones que los votantes de Massa, y entonces ahora ve que Massa gana y entonces hay un corrimiento electoral hacia ahí. Y me parece también que el Frente para la Victoria organizó mejor esta elección que las PASO. Fue más coherente y Insaurralde se apoyó en candidatos con mucho más prestigio, como es Scioli, que es la presidenta de la Nación. Esto es así, digamos, esto es evidente que es así, ¿no? ¿Cómo se mantiene o por qué no se mantiene un buen resultado electoral? Si hacemos referencia al 2009 con de Narváez, una elección exitosa, pero un derrumbe precipitoso. Cristina Fernández de Kirchner, un 54% en el 2011. Estamos en el 2013, 2 años. Massa con un muy buen resultado, pero 2 años más para el 2015. ¿Qué es lo que lleva a no poder mantener ese buen resultado o qué es lo que cuesta? ¿Es una cuestión de aparato político? ¿Qué es lo que hay alrededor de un candidato? Yo creo que la gente vota un montón de cosas. Por ahí, digo, con Marcelo, señalar que la gente vota, que el voto no es racional, es un error. Señalar que el voto es puramente racional, también me parece, yo tengo una diferencia en eso. Yo creo que la gente vota por un montón de cosas, también por sentimientos, por emociones, por empatías, por mirada, por sentirse en algunos momentos la gente busca líderes, en otros momentos busca identificaciones, hay olas, en otros momentos hay olas de opinión pública que se construyen, hay momentos de cambio. Yo creo que, hay un momento de cambio en la Argentina. Entonces me parece que también, uno tiene que saber, los políticos, los asesores, para eso también estamos los asesores, tenemos que saber visualizar esas olas de cambio. Y claramente hay una ola de cambio. Entonces, que me parece que el que lo ve es Massa. Claro. Esto ya lo dijimos, ¿no? Pero Massa fue jefe de gabinete de Cristina. Entonces, él ve que la ciudadanía necesita un cambio porque hay un modelo que ha sido exitoso, muy exitoso en términos electorales,
pero que tiene 10 años. Y la gente necesita un cambio. Porque vienen 10 años de los mismos actores. Sigue siendo el mismo ministro desde que asumió Néstor Kirchner. ¿Está bien? Y ha tenido muchos problemas en su área específica. Entonces me parece que los momentos electorales, procesos, eso, por ejemplo, Latinoamérica de los 90, ¿es lo mismo que la Latinoamérica de los 2000? No, claramente diferente. Entonces, mientras había presidentes que claramente se encolumnaban con Estados Unidos en esta idea del patio trasero, ¿no? Ahora hay un sentido de pertenencia muy latinoamericano. Entonces, mientras en los 90 la idea era la privaticemos para ser exitoso, ahora es estaticemos para ser exitoso. Entonces, me parece que hay un montón de cosas, ¿no? Hay líderes políticos, hay líderes que crean empatía, hay momentos, hay géneros, hay momentos de géneros también, ¿no? Hay momentos que la gente vota por un sistema económico, el famoso voto licuadora de Menem del 95, la seguridad del modelo económico. Me parece que hay un montón de cosas y por eso es tan complejo venderle, entre comillas, un candidato político a la sociedad. Porque uno tiene que saber, bueno, pero ¿qué quiere la gente ahora? Entonces, me parece que es lo que le pasa a De Narváez. Tener el mismo discurso ahora de la inseguridad, cuando él hace 4 años tenía exactamente el mismo discurso, y en estos 4 años, me parece que vos hiciste una pregunta ahí bastante difícil de responder. Bueno, pero estuviste 4 años, estuviste presentando proyectos, pero bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, y me parece que también la gente le dice a la oposición, bueno, pero díganme qué hicieron con el poder que le dimos. Y claramente la oposición, Macri, ese trío, ¿no? Sí. Macri, Solá y De Narváez, uno podría decir que en términos concretos y efectivos no hizo nada. Y de hecho duró muy poco. No, claro, yo creo que una cosa que es cierta es que, digamos, un candidato, vamos a suponer Massa ahora, genera una expectativa de cambio, como dice Gustavo, y a partir de acá, digamos, su permanencia tiene que ver en cómo logre materializar esa idea de cambio. A mí me parece que De Narváez tuvo varios problemas. El primer problema fue que, ni bien pasa el proceso electoral, él quiere forzar una declaración institucional para ser candidato a presidente y fracasa, y entonces a partir de ahí él no puede ser parte de un armado, por lo menos no puede encabezar un armado, pero tampoco logra ser parte de otro armado en donde fuera candidato a gobernador, por ejemplo, que sí está habilitado para ser gobernador él. Sí. Y bueno, él al no poder, recuerden ustedes que ni bien ganó las elecciones, rompe con Macri, que podría haber sido su candidato a presidente, pero lo hace en la especulación razonable y legítima de ser él el candidato de ese espacio político. Y yo creo que eso hundió todas sus expectativas, sumado a que, como decís vos, Sandra, pasaron 4 años y ellos tuvieron una mayoría legislativa, por lo pronto hasta el 2011 la tuvieron, sí. y esa mayoría legislativa no terminó nada, digamos, no generó ningún hecho político significativo. Ya era natural y evidente que iba a suceder eso porque pensaban bastante distinto todos los que ganaron en el 2009, o por lo menos los que conformaban la oposición en el 2009 pensaban distinto en un montón de cuestiones. A mí me parece que esa posibilidad de falta de expectativa de cambio hizo que se derrumbara mucho de Narváez, que me parece que son distintas las circunstancias de la presidenta. La presidenta es reelecta en un buen momento, sí. Y el gobierno empieza con una serie de desaciertos a partir del triunfo electoral de la presidenta. Digamos, leen mal ese apoyo del 54%, lo leen muy mal, lo leen pijotero, por decir una palabra que se usa mucho en la calle, digamos, sí. Como muy mezquino, muy propio, no con amplitud. Vamos por todo. Claro, vamos por todo. Claro. La presidenta tiene 2 fases históricas. Una es cuando necesita el voto, muestra amplitud, tolerancia, y ni bien lo recibe, muestra exactamente lo contrario. Esto ha sido evidente, lo fue en el 2007, claro. Y lo fue en el 2011. Y esas cosas las castiga la opinión pública. La opinión pública, fíjense que el gobierno sigue manteniendo una base importante del 30%, y a mí me parece que la novedad en la Argentina es que este gobierno va a poder terminar el mandato con relativa tranquilidad, siempre y cuando tengamos a la presidenta de vuelta en ejercicio. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Nosotros, digamos, se necesita información clara, sí.
y sensata de qué es lo que está pasando y no estas cosas contradictorias que hace el gobierno de decir, Vudú tiene todas las facultades y después la que gobierna es la presidenta, te dicen, ¿no? Claro. El mismo jefe de gabinete esas cosas generan mucho ruido y generan muchos problemas que no deberían pasar en la Argentina, ¿no? Bueno, que tiene que ver con una falta de confianza y una negación de la imagen que tiene Vudú. Esto es claro. Bueno, pero ellos no les queda otra que institucionalmente el vicepresidente No, es Vudú, que tiene desde el punto de vista de la legitimidad institucional la misma que la presidenta. La votó la misma persona, la misma cantidad de personas, es la única persona que tiene el voto directo para ejercer la primera magistratura del país. Sí. Si el gabinete se cierra para defender a Vudú cuando todos le pegan y decían, no, ¿cómo va a asumir Vudú? Y se lanza toda esa especie de campaña Vudú a cargo del país, que tuvo una intencionalidad política, que era exponer una pata muy débil del gobierno. El gobierno lo defiende. Ahora, cuando Vudú queda a cargo de la presidencia, el jefe de gabinete sale y dice, no, bueno, acá la última firma la tiene la presidencia, como diciendo, era una cosa innecesaria. Esta idea de que... Era innecesaria, pero sí da la impresión de que contestó lo que la gente decía en la casa. Sí. ¿Vudú va a tomar decisiones? Pero no ayuda. Yo lo que digo es, mientras está Vudú de presidente, no ayuda que vos digas que no está de presidente, porque vos estás diciendo, bueno, mira, se lo prestamos un ratito, pero en realidad vamos todos los días con la carpeta hasta lo de la casa de la presidenta y firma. Pero en realidad, en los medios trascendió que la presidenta no está recibiendo ni siquiera información de lo que está pasando en el país. Se supone que por estricto control médico no debería, ¿no? Claro. Yo creo que también tiene que ver con los problemas de origen de la democracia argentina, que es un problema del hiperpresidencialismo. Digo, Argentina es hiperpresidencialista, pero también los argentinos son hiperpresidencialistas porque siempre hemos buscado, el padre protector, aquel que nos salve de lo que sea, ¿no? Entonces, este gobierno es hiperpresidencialista y la reforma del 94 que había pensado un jefe de gabinete, porque siempre se vio que la figura del vicepresidente es más una figura decorativa que otra cosa, que de poder real. Es verdad. Entonces, la idea del jefe de gabinete que compensen este poder, la verdad que no ha sido, por lo menos con este gobierno no ha sido así. Entonces, yo creo que también el problema del kirchnerismo y la salida, ¿no? Esta eventual temporal de la presidenta por la enfermedad, lo que ha dado, lo que muestra esto es que el jefe de gabinete claramente no conduce a Bueno, pasó, yo diría que se acentuó con este jefe de gabinete, porque Alberto Fernández y hasta Aníbal Fernández fueron dos personas, incluido Massa, muy fuertes. Fueron con presencia y eran la voz del gobierno. Los tres de alguna forma expresaban el gobierno y los presidentes actuaban en momentos más... más con Néstor Kirchner presente, ¿no? Más con la presencia de Néstor Kirchner. Era una definición final la del presidente, pero en el debate cotidiano estaban los jefes de gabinete. Ahora, es un poco lo que dice Gustavo, es decir, tenemos un vicepresidente débil, sin poder territorial ni poder en la opinión pública, como sí lo eran tanto Alberto Fernández como Aníbal o como Massa, eran... gente con dirigentes con mucha presencia en la opinión pública, podían participar de todos los debates y nadie dudaba de que estaban diciendo lo que pensaba el gobierno. Y hoy sale una noticia que solo la toma Clarín, no por eso no deja de ser una noticia importante. El 75% del presupuesto nacional lo maneja el gobierno de la nación. Y esta es la mejor muestra del unitarismo que vivimos en Argentina. Cuando en todo el mundo se sabe que el 80% de los problemas cotidianos los resuelven los gobiernos de las ciudades y después los de las provincias, y el Estado Nacional tiene aproximadamente el 30%, relaciones exteriores, defensa y algunas otras áreas más. Entonces, este país absolutamente deformado habla de la necesidad, de lo importante que es el presidente, porque si él maneja el 75% del presupuesto... además. Exactamente. Quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el votante el domingo? Más que nada, ¿ustedes creen que va a haber un corte de boleta? No. Yo para mí va a haber corte de boleta, pero estas elecciones son elecciones nacionales. Son elecciones, digamos, de medio término, no estamos eligiendo intendentes y gobernadores, por lo tanto la gente no, salvo que el primer concejal o el primer candidato a diputado provincial en una sección sea una persona muy relevante, que logre él con su condición, la gente no está prestando atención a eso esencialmente, es una minoría el que presta atención a eso. Me parece que mayoritariamente es una elección de carácter nacional. Hay algunas personas que tienen mucho peso propio y logran romper un poco la tendencia. 10%, 8, 10, 12, esos más o menos son los números de corte de boleta.
en la provincia de Buenos Aires, En en este La Plata tipo, hubo claro. Puerto Boleta Sí, y sí. en Capital Federal. No, yo lo que quería agregar esto, me parece que es una elección esta, ¿no? Histórica, porque digo, en la provincia de Buenos Aires va a haber dos candidatos del peronismo fuertemente, digo, Massa y Scioli, y vos fíjate que las otras provincias, tanto Santa Fe como Córdoba, Capital Federal, como Mendoza, las personas que están liderando esos espacios son todos presidenciables. Entonces, eso también hace esta elección una elección, digo, rara, interesante, y hasta yo había pensado una especie de, esta es la serie. Va a armar Esta es una carrera. vidriera Va a armar una vidriera, una para la cosa de opinión gatera, pública, ¿no? Es una exactamente. gatera Claro. donde van a estar Sí, todos, nosotros vamos va a estar ver- Massa, va a Scioli, estar Massa, va a Wiener, estar Scioli, va a Cobos. estar Macri, va a estar De la Sota, ¿está? Claro. Y viene. Y eso me parece interesante. Entonces, digo, estas elecciones son históricas en ese sentido. Y es clave en la provincia de Buenos Aires la diferencia. Y se va a notar. Y la diferencia, digo, entre Massa y Scioli y Massa e Insaurralde. Insaurralde. Fíjense que dije Scioli porque Sí, sí, digo, sí. es interesante porque en realidad es Scioli el que se pone a caballo de ¿no? Que lo lleva Insaurralde. E inclusive en los spots televisivos aparece Scioli en Sí, muchos. sí, sí. Scioli solo llamando al voto a Insaurralde y el Frente para la Victoria. Entonces, también Scioli, sin ser candidato, Está jugando, hoy exactamente. es candidato, ¿no? Sí, sí, sí. Es más candidato que Insaurralde. Bien, les agradezco muchísimo, ya vamos a seguir en contacto. Gracias. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días y ya con el resultado de las elecciones del próximo domingo. Muchas gracias.